Bueno, vamos a empezar, listo. Entonces, gracias por la puntualidad, vamos a arrancar sin más demoras. El día de ayer, justo voy a regresar a la imagen en la que nos quedamos, era una parte de lo que hablábamos de la diferencia entre ordenar y organizar, era lo que nosotros veíamos, que principalmente era que el orden es la ubicación de algo, no necesariamente específica, solo una ubicación, y que la organización es una ubicación lógica, sobre la cual deberíamos tener un criterio unificado sobre qué queremos, dónde, cuándo y cómo lo vamos a poner, ¿ya? Eso es una de lo cotidiano en lo cual nosotros trabajamos y sobre lo que debemos de empezar a trabajar o sobre lo que debemos de empezar a enfocarnos y ver de qué manera trabajamos. Una de las máximas que existe dentro de las buenas prácticas de bodega y dentro de lo que son 5S es esta parte, que un trabajo no está terminado hasta que tu espacio de trabajo no esté limpio y organizado. Un tema un tema recurrente en esta parte que siempre y por lo general pasa es que una costumbre que nosotros tenemos al momento de trabajar es la siguiente, que estamos realizando cualquiera de nuestras actividades y lo que hacemos es, si trabajamos con una portátil, lo único que hacemos es ponemos un documento, quizá con el que estamos trabajando, cogemos el documento, ponemos sobre el teclado y cerramos la máquina, por un lado. Por otro, dejamos una carpeta abierta, aduciendo que al día siguiente vamos a continuar con el trabajo para evitarnos la molestia de ir a retirar de los archivos. Tenemos muestras, tenemos partes de nuestro trabajo, que es lo que de cierta manera hace que nos llenemos de artículos y de cosas que nosotros no necesitamos. Ya, cuando hablamos de uno de los principios fundamentales, una de las máximas principales del 5S y buenas prácticas de bodega es que el trabajo no está terminado hasta que tu espacio no esté limpio y organizado y aplica a todo. Por eso, cuando hablamos de los levantamientos, cuando hablamos de lo que tiene que ver con los inventarios parciales, de los tipos de inventarios con los que trabajamos, una de las recomendaciones básicas es que no hagas un inventario total sin previa planificación. ¿Por qué? Porque si es que empiezas a hacer un inventario en cualquier porcentaje que lo hagas, la principal recomendación es que lo termines. No, no es que existiría alguna sanción o que existiría algún llamado de atención o una descoordinación, pero lo que sí va a pasar es que estás dando pie a que te equivoques al día siguiente para decir que vas a empezar donde te quedaste. Por eso la mejor manera de tener el espacio organizado y limpio es una planificación, absolutamente a todo nivel y de todo lo que nosotros hacemos. Es lo que nosotros debemos darnos cuenta y mantener como una máxima que si es que tu espacio de trabajo, si es que tu bodega no está ordenada y organizada después de realizar un picking, después de realizar un arribo, una codificación, una reestructuración, una limpieza, lo que sea. Si es que no está terminada la tarea, tu trabajo no está terminado. Y por ende, no podemos decir que vamos a trabajar y que vamos a continuar en los siguientes pasos. Los programas BPAs permite que cada uno de ustedes vaya a diferenciar todos los tipos de almacenes y los requisitos básicos que deben cumplir dentro de la infraestructura mediante la aplicación de normas y criterios de referencia para reducir riesgos de contaminaciones. Volvemos a los puntos de los que hablaba ayer. Vamos a pegarnos a las normativas y a los conceptos sobre los cuales se trabaja sobre lo que es BPAs dentro del país. Vamos a regirnos a eso, pero vamos a dividir, como les decía ayer, para ver de qué manera nosotros debemos trabajar y debemos de enfocarnos a lo que tiene que ver con todo tipo de bodegas, porque no necesariamente nuestro trabajo se va a enfocar en un tipo de bodega, sea de alimentos o sea de medicinas. Que si bien es cierto, las auditorías, las revisiones, los controles de parte de las autoridades competentes principalmente afectan a ese sector, pero deberíamos nosotros hacer una administración más responsable de todo tipo de bodega que nosotros tengamos. Dentro de los cursos que nosotros brindamos aquí en Motiva Ecuador, como ya les había dicho el día lunes, nosotros tenemos uno que es de certificación de bodegueros, ya, en el cual nos enfocamos en la parte que dice en la tercera línea de la imagen que ustedes tienen, los diferentes tipos de almacén y requisitos básicos de cumplir de infraestructura. ¿Qué es esto? Es saber qué tipo de bodega física necesito para A o B eh, tipo de negocio sobre el cual yo esté trabajando.
Ya, ¿de qué es esto? Ver lo que les comentaba, ver tipos de iluminaciones, ver tipos de ventilación, ver tipos de tamaños, tipos de distribuciones. Es aprender a diseñar una bodega, incluso desde antes que la mercadería o antes que nosotros empecemos con una administración sobre la misma. Es lo que nosotros vamos a hacer y cómo vamos a realizar. Cuando hablamos de BPAs, tenemos que cumplir siempre los mínimos requeridos. Una de las máximas de vida cuando se habla en temas de administraciones de bodega, siempre topamos que mientras cumplamos lo mínimo requerido, estamos bien. Ya, ¿por qué? Por temas económicos, por temas administrativos, por temas organizacionales, por temas estructurales, en los cuales lo que nosotros tenemos que hacer es enfocarnos en que alcancemos las metas mínimas para que tanto permisos, autorizaciones y todo lo que nosotros tengamos que utilizar dentro del funcionamiento de la empresa nos permita manejarnos sin inconvenientes. Dentro de los mínimos requeridos en la República del Ecuador son los siguientes. Tener una personería jurídica. Aplica a todo. Temas de impuestos, temas de superintendencias de compañías, temas de administraciones tributarias, como es el SRI en este caso. Tener un representante legal. ¿Qué es esto? Una persona que sea la responsable y que sea eh, quien dé soluciones o que dé, como se dice vulgarmente, quien dé la cara sobre los problemas que se presenten en las gestiones que nosotros vayamos a realizar y sobre la cual nosotros vayamos a trabajar. Instalaciones adecuadas. Este es el punto en el que nuevamente se unen las BPAs con 5S, que nosotros debemos saber qué, cómo, dónde y cuándo. Ya, estas son las preguntas principales sobre las cuales vamos a trabajar un poquito y vamos a desarrollar algunas preguntas. Empezamos con Álvaro. Muy buenas noches, bienvenido Álvaro, otra vez a todos, gracias la puntualidad. La pregunta va para ti. ¿Cuál es la diferencia principal que tú entiendes o que tú crees o que tú has visto entre una estantería normal y un rack, por favor? No sabría decir la diferencia. Ya, Podría decir perfecto. estantería, se puede definir, pero no lo que es un rack. Ya, los racks son esos grandototes donde se pone pallets que son por lo general de color azul con las esquinas tomates. Ese es un rack, pero no hay problema, ya vamos a revisar. Guillermo, buenas noches, cuéntame. Buenas noches. ¿Podría diferenciarte que un stand es un lugar donde tú pones eh, algo proporcional para la vista de las personas? Pero en cambio un rack es donde tú almacenas grandes cantidades de artículos o lo que vayas a almacenar en la bodega. O sea, Ya, perfecto, puede ser. Vamos, esa es una de las diferencias. José, tal vez si es que no puedes activar el audio, si es que me escribirías la respuesta por el chat, te agradecería muchísimo también para tomar en cuenta tu participación, por favor. A ver, les voy a decir cuál es. Principalmente, lo que nos dice Guillermo es una de las razones que a simple vista nos damos cuenta es el nivel de almacenamiento. ¿Qué es un RAG? Un RAG es un tipo, un sistema de almacenamiento de gran calado en el cual básicamente y principalmente se utiliza para almacenamientos en pallets. ¿Qué es esto? Necesitamos un montacargas, llega, mete las uñas en sus pallets, coge, levanta y almacena. Empieza a almacenar, depende del tamaño, el volumen y la capacidad de nuestro RAG, soporta los que yo he visto hasta 20 toneladas. Ya, esa es una de las diferencias. El tipo, el nivel de almacenamiento y el peso que soporta. ¿Por qué? Porque una estantería estándar lo hacemos nosotros. Ya, podemos cogemos con las manos, almacenamos, guardamos, ponemos. Es más o menos lo que se utiliza dentro de una tienda, dentro de un almacén pequeño o de algún punto de distribución. Esa es una de las diferencias, pero la principal es el anclaje. ¿Qué es esto? Ustedes han visto estos racks y siempre estos aparatos están anclados al piso. Siempre. ¿Por qué? Por el volumen de anclaje que tiene. Pero si es que alguna pregunta salta y les dicen cuál es la principal diferencia, que el uno es anclado y el otro no. Ya, depende del peso. Anclado al piso siempre. Si es que supera las 10 toneladas, anclado a la pared. Si supera las 15 toneladas, anclado al techo. ¿Ya? ¿Para qué? Para soportar y no tener problemas. Bueno, otro de los temas cuando hablamos de las instalaciones adecuadas.
Cuando hablamos de porcentajes de iluminación, entendemos que 0 es la noche y que 100 es el día. De entre el 0 y el 100, Guillermo, vamos contigo. ¿Qué porcentaje tú crees que sea el necesario mínimo requerido de iluminación que exista dentro de una bodega? El 0 es la oscuridad de la noche y el 100 es la luz del mediodía. Bueno, al menos en la noche debería estar un 90%, más en el día debería, o sea, dependiendo también si la bodega es extremadamente cerrada, si no tiene ningún tipo de ventilación o algunas ventanas donde pueda ingresar la luz del sol en este caso, pero aunque, dependiendo también de lo que se vaya a almacenar, ¿no? Pero eh, si es plenamente cerrada, sí sería un 100% en la noche y un 50% en el día. Cuando Ya, tuviese, entonces me dices que el mínimo de iluminación debe ser el 70. mínimo de Ya, 70. perfecto. Listo. Álvaro, ¿qué opinas tú? Estás con el micrófono apagado. Un Ya, 80% podría ser. 80%. Sí. Ya, cuando nosotros hablamos de lo que tiene que ver en lo ideal, cuando hablamos en instalaciones adecuadas, el porcentaje de iluminación en el día o en la noche debe ser del 80%. Ya, justo lo que dijo Guillermo, en el día, no se en caso de no ser necesario, depende la ventilación, la iluminación que se tenga alterna. Y en el caso de lo que dijo Álvaro, el porcentaje que una bodega siempre debe tener es mínimo del 80% de iluminación. Depende, obviamente, el tipo de almacenamiento, porque hay productos que necesitan oscuridad, hay productos que necesitan cuartos fríos, independientemente de un estándar de una bodega, te dice que el 80% debe tener iluminación, independientemente de la hora. Ya, otro de los temas, lo que dijo Guillermo, si es que nosotros vemos que tenemos ventanas, debemos tener otros tipos de protecciones. Dentro de las instalaciones adecuadas, ¿qué es? Nosotros vemos que necesitamos, no me voy a pegar nuevamente, les digo, a lo que tiene que ver con la normativa ARSA aquí en el país, pero voy a hablar del estándar internacional, que es lo que compete a todo la masa de bodegas que existen. Ya, ¿qué es esto? Que cuando nosotros tenemos ventanas, lo recomendable es que no superen el 1 por 1, que una bodega no tenga ventanales más grandes que de 1 metro por 1 metro. ¿Por qué? Por el tema del riesgo que existe de rupturas, de filtraciones, de robos incluso. O sea, es que mientras más segura sea una bodega, obviamente va a ser mejor. No indica que no debe tenerlas, pero indica que te recomienda que no sean mayores de ese tamaño. ¿Por qué? Porque necesita seguridades adicionales. Y esos adicionales implica que es un gasto. Y si hablamos de gastos mayores, no estamos cumpliendo los mínimos requeridos. Hablamos de iluminaciones, hablamos de seguridades. La seguridad es uno de los valores que se suman a nuestros costos de mantenimiento y por ende no debe ser demasiado elevado para que estos no se separen y para que estos no rompan nuestros valores y nuestros porcentajes al cálculo de las utilidades. Ahora, dentro de las instalaciones hay infinidad más tipos de piso, de preferencia y por normativa en el país que se indica que todo tipo de bodega debe tener un piso antideslizante. Todo, absolutamente todo. ¿Ya? ¿Por qué? Por lo mismo que hablábamos ayer. Ustedes corren en la bodega, no, yo nunca. Alguien te dijo no, pero por seguridad no corro. Ya. Vamos, ¿por qué? Porque puede existir derrames, puede existir algún tipo de, lo que nos dijo Álvaro ayer, si es que algo está por ahí sucio, algo regado, voy camino, me resbalo y me puedo matar ahí. Por eso uno de los principios fundamentales es que ninguna bodega debe tener otro piso que no sea antideslizante. Ya, existen niveles de seguridad y de limpieza sobre las instalaciones adecuadas. ¿Qué es esto? De limpieza estándar, la 1, y la más alta es nivel quirúrgico. ¿Ya? ¿Qué es esto? Obviamente, a nivel quirúrgico, hacemos la idea de un hospital. Se supone que los lugares de mayor asepsia dentro de una bodega son los hospitales.
Aquí en el Ecuador existe una empresa que bueno, antes era mucho más seguido, ahora no sé qué tan continuo lo hará. Cuando llegó Ambacar, acá a poner su planta industrial de ensamblaje en ese tiempo solo de los carros Aval y de los Gridwall, empezó con la industrialización de su bodega. Estos caballeros tienen su planta de instalación en Ambato Industrial. Ya, sé que tienen, porque es un poco más de un año que tuve la oportunidad de visitarles, tienen nivel quirúrgico en sus bodegas de repuestos. ¿Ya? O sea, wow, es una mecánica, pero con nivel quirúrgico. No hay una sola gota de suciedad en el piso, no hay una gota de aceite, no hay una pelusa que esté volando. Ya, esos niveles son los que exige la autoridad del ARSA en casos específicos. ¿Qué te dice? No debe tener marcos de madera las ventanas, porque por el tema de polilla, el tema de filtración y el tema de humedad. No debe tener filtraciones que superen el centímetro entre el piso y la endija de la puerta por temas de contaminación. Hay un montón de, mm, de puntos sobre los cuales intenta hacer una aclaración las autoridades para que nosotros cumplamos. Ahora bien, esas son las instalaciones adecuadas. De acuerdo al negocio en el cual nosotros hacemos, existen listados sobre qué tipo de seguridades y adecuaciones debe tener nuestra bodega para cumplir el hecho de que sea una bodega adecuada. Ahora vamos a la siguiente parte, el famosísimo ARCSA. Ya, ¿qué significa ARSA? Significa que es la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. Este ente funciona acá en el país hace un poco más de 10 años. Antes de este existía el Instituto Insquieta Pérez, el cual todos conocimos alguna vez, que por temas netamente políticos, ojo, sin politizar este curso, por tema netamente político se rompió y perdió mucho del poder que tenía. ¿Qué pasaba en esa parte antes? Antes no existía este tema del ARSA, pero sí existían los controles y las auditorías. Tenían un desarrollo enfocado en lo que es la parte de medicina, medicina humana, medicina animal, distribución de alimentos humanos, alimentos animales. Eran 8 divisiones que tenía. Y tenía una parte que era el desarrollo y la evolución de vacunas. ¿Ya? Por eso era una institución bastante grande y con mucho potencial en lo que tenía que ver con las administraciones. Pero después de un gobierno que vino y duró mucho tiempo acá, cambió al tema Larsa y puso especificaciones mucho más estrictas en lo que tiene que ver con el funcionamiento, distribución y prevención de contaminación. Ahora, en el caso de que nosotros manejemos este lado, ya, en el caso de que nosotros estemos metidos en el punto y de manejar todo lo que tenga que ver con alimentos, humanos, animales, todo lo que tenga que ver con contacto humano, ya para no ponerme a enumerar a cada rato lo que hablamos, todo lo que tenga que ver con contacto humano, eso necesita sí o sí una dirección técnica. Ya, ¿qué es esto? Un químico farmacéutico o un bioquímico farmacéutico que sea la persona responsable y quien firme sobre responsabilidad de lo que ocurre dentro de ese tipo de bodegas. Pero nos vamos del salto a 5S y a buenas prácticas de bodega y para las instalaciones adecuadas no debe existir una dirección técnica, debe existir un líder de equipo que se haga cargo de que toda la administración de su bodega no se rija de una manera tan estricta como lo que nos está hablando en el ARSA, pero que sí cumplan normativas que están preestablecidas. Ya, normativas como que tan sencillas y tan fáciles como las que constan dentro del Código de Trabajo. ¿Cuáles son estas? No puedes llegar con el influjo de materiales nocivos. No puedes fumar dentro de las instalaciones, no puedes beber dentro de las instalaciones, no puedes tomar medicinas fuertes dentro de las instalaciones. Son cosas que nosotros entendemos o que hemos escuchado. Pero si es que hablamos de implementaciones y buenas prácticas de bodega, se convierte en una normativa real, se convierte en pasos estrictos que también debemos cumplir en una bodega, así no estemos trabajando sobre material humano. Hacíamos el ejemplo ayer de la ferretería que también vendemos televisores, ese era el ejemplo que estamos tratando. Y en ese tipo de bodega no podemos o no es necesario que solicitemos un tipo de limpieza quirúrgica, porque no es necesaria, pero sí que tenga
periodicidad al punto y al momento de que nosotros vayamos haciendo las limpiezas que van a ser necesarias. ¿Cuáles eran estas? La primaria, la secundaria y la profunda, que eso ya vimos, ¿no es cierto? Ahora, volvemos, BPAs. ¿Qué nos indica? Manual de funciones y responsabilidades. En la mayoría de empresas, en un porcentaje bastante alto, es necesario y casi obligatorio que al momento de que una persona entre a sus funciones, nuevas funciones, sea entregado un manual de función y responsabilidad. Uno o dos, pueden ser separados o puede estar dentro del mismo, pero en el cual te indica cuáles son tus funciones, como dice ahí. Por ejemplo, entras a trabajar a la bodega de una empresa que comercializa camarón. Ya. Hablamos de consumo humano, sí. Hablamos de cadenas de frío, sí. Hablamos de cadenas de suministros en línea directa desde la cosecha hasta la entrega, sí. Ya. Es una de las industrias más completas que hay cuando hablamos de aplicaciones de temas de BPAs, BPMs y buenas prácticas de bodegas. El manual de funciones, ¿qué te dice? Te dice, Alba, no te habla por persona, sino te habla por cargo. Álvaro se va a hacer cargo de la bodega A, Guillermo bodeguero B, José bodeguero C, Vinicio bodeguero D. Ya. El bodeguero A, B, C y D tiene que revisar continuamente la cantidad de productos entregados. Tiene que realizar la documentación al momento de despachar los productos. Necesita capacitaciones trimestrales o semestrales. Eso es lo que te dice cómo funcionas. Tienes que hacer un inventario de acuerdo a cada tiempo. Tienes que recibir tus materias primas con los siguientes documentos. Es eso. Te dice cuáles son tus funciones específicas. Ya. Y la responsabilidad desde ningún caso va a ser más alta que lo que ocurra dentro de la bodega. Nada más. Ahora juntamos a lo que tiene que ver con 5S. Cambia en la parte en lo que es la elaboración de los manuales. ¿Por qué? Porque en 5S y buenas prácticas de bodega no existe un manual de funciones. Ese documento se llama manual del bodeguero. ¿Qué es este? Pero Vinicio es solo una palabra lo que cambia. No. En este te dice, tú tienes que hacer y tú tienes que poner absolutamente todo lo que ocurre dentro de tu bodega. ¿Cómo? De la siguiente manera. Volvemos a esa parte del curso, lo que hablábamos el día lunes. El equipo de implementación es representado por una persona distinta al jefe de bodega y este es perdón, el responsable de documentar absolutamente todo lo que pasa dentro de la misma. ¿Documentar de qué manera? Por ejemplo, Álvaro, ¿qué crees que necesitamos para trabajar en nuestra bodega? Álvaro dice, una portátil, un cuaderno, un esfero y un apoyamanos. Ya, perfecto. Le pregunta a Vinicio. Vinicio dice una portátil y nada más. Guillermo dice, necesitamos solo una portátil. Y como hablábamos de que estos son uno de los pocos métodos totales de democracia en el que la mitad más uno gana, y como todos dijimos que no necesitamos cuadernos, entonces Álvaro, lo siento, no necesitamos cuadernos, sino solo las máquinas. De esa manera es como se va estructurando ese manual del bodeguero, en el cual te dice, ¿qué hacer en el caso de? No te da una función específica. Acá creamos situaciones. Acá decimos, en el caso de que venga una caja rota, ¿qué tienes que hacer? Tienes que revisar visualmente, poder tomar una foto, hacer un levantamiento, hacer un acta, tomar nuevamente fotos del acta, firmar por triplicado, entregar una a quien se los lleva nuevamente, llamar al área requerente y devolver. Ya, se me ocurre, esos son unos pasos. Eso no te viene en una función, pero sí te viene en un manual. Ya, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dentro de responsabilidades absolutas son las mismas. Un bodeguero no tiene más responsabilidad que todo lo que ocurra in-house. Dentro de la bodega, sí, es tu responsabilidad. Afuera, únicamente somos entes de información. Solo tenemos que avisar lo que pasa y ver de qué manera podemos dar una alternativa de solución, más no solucionar el problema como tal. Después, documentación técnica generada. ¿Qué es esto? Álvaro, vamos contigo una pregunta. También voy contigo, Guillermo. Es la misma pregunta y José, si es que puedes, me respondes, por favor. ¿Cuáles son los documentos que tú crees que son estrictamente necesarios generar dentro de una bodega?
yo creo que un diario, una bitácora diaria que se anote allí todo lo que sucede, ¿no? En el transcurso de la jornada. Ya. ¿Qué más? Eso sería para mí el Ya, fundamental, ya, escribir para perfecto. no lo que ha pasado. Muy bien, perfecto. Guillermo, qué más crees tú? Eh, Adicionando a lo que dijo mi compañero Álvaro, también tener un inventario. Ya, Inventario es muy importante porque con eso sabes todo lo que tienes. Sería un inventario, digamos, en mi cuestión serían dos inventarios. Un inventario personal mío y un inventario de la empresa, porque muchas veces ahora en el tiempo de los informáticos, usted sabe muy bien que siempre ocurren ese tipo de problemas donde se pierde mucha información, pero siempre uno tiene que contar con un respaldo. Eso es muy importante. ya, Un respaldo del contenido de una bodega, muy aparte de lo que tú tienes en tu PC que fue asignada. ya, correcto. A ver, me gustaría que estemos muchos más, me gustaría que estemos muchísimos participantes más para hacer relevancia en las dos cosas que ustedes dijeron. Ya, son dos de las cosas más importantes que hay. La primera, tener un archivo tipo bitácora. Es fundamental esa parte porque 5S se basa en eso. Una bitácora tal cual como los señores guardias. ¿Qué pasó a esta hora, a esta hora, a esta hora, por hora? Puedes tener cantidades de visitas, qué es lo que pasó por hora, documentos generados, facturas, guías de remisión, devoluciones, garantías, lo que sea, que vienen a ser documentos secundarios, pero esa bitácora es el principal amigo que ustedes van a tener. Súper bien, Álvaro, felicitaciones porque esa es la clave de esto. Debes documentar todo en una bitácora. Ya, y eso se une a lo que dijo Guillermo. Uno de los principios fundamentales, parece que has leído mis 3 libros, en los que yo me baso es ten tu respaldo, siempre, de todo lo que puedas. No sé si es que ustedes han tenido la buena o mala fortuna de trabajar en el sector público, ahí, ¿qué es lo que se enseña? Primero, mientras menos firmes, mejor te va. Y segundo, mientras más te respaldes, mejor te va a ir. Ya, porque tal cual lo que dice Guillermo, quitamos el ejemplo de lo que él me dice del tema informático, ya, pero siempre es bueno que tú tengas tus datos sobre lo que tú haces. Ya, tengo mis inventarios registrados aparte, aun cuando no sean solicitados por la autoridad. ¿Por qué? Porque ya haces un control, haces un audito, una propia auditoría de cómo están las cosas. Y así cuando te llegue el momento, vas a estar mucho más preparado y listo en menor tiempo para dar una respuesta. O sea, esos dos puntos de que ustedes dicen, tener un inventario particular, ojo, no es un inventario alterno. O sea, yo entiendo que Guillermo se refiere claramente a que tengas tu respaldo. Ya, no es un inventario alterno al de la empresa para hacer otras cosas. Ya, es tus controles. Eso y todo en bitácoras. Perfecto. Esa es la documentación generada. Cuando se habla de normativa ARSA, te dice documentación técnica. Ya, ¿qué es esto? El 100% de productos fabricados en todo el mundo deben tener una ficha técnica. Así sea un martillo, así sea un clavo. Si no hablemos de PP, peor hablemos de medicinas que te deben venir con componentes y fórmulas. Todo debe tener una ficha técnica que sea un documento que respalde la proveniencia y que te permita hacer una trazabilidad objetiva. Entonces, ese es el único que se diferencia del resto de las empresas. El resto tenemos nuestra bitácora y tenemos nuestros documentos que se nos van generando de una manera correcta al momento de hacer nuestros levantamientos. Pasamos de acá y venimos de acá. Ahora, dentro de los 4 grupos, manufactura, almacenamiento, bodega y 5S, tenemos que topar estos 6 puntos de una manera súper clara porque son y se convierten en obligatorios. Dice que el personal de las áreas de almacenamiento deberá cumplir, no dice del área de bodega. Ya, ¿por qué? Porque cuando hablamos de un perfil de bodega, yo creo mucho
que ese básicamente se enfoca en el presupuesto que tenga la empresa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay giros de negocios que son relativamente fáciles de administrar y la persona idónea es una persona sin mucha experiencia, ¿ya? Que simplemente tenga una noción de inventarios, que tenga un poco de conocimiento de contabilidad y dale, y se la juega en esa área. Pero existen bodegas mucho más complicadas en las cuales necesita un personal mucho más calificado. Entonces, principalmente cuando se habla del personal que se trabaja dentro de la bodega, yo establezco sin desmerecer a ningún profesional, porque todos con el paso del tiempo nos volvemos buenos o nos volvemos mejores o perdemos también muchas de nuestras cualidades. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Es en base a la experiencia, obviamente eso es lo que te va a permitir moverte de mejor manera en el campo laboral. Calificación. Va la pregunta contigo, Álvaro. Es nuestra empresa, tenemos una ferretería y vendemos televisores. Ese es nuestro giro de negocio. Te consulto, Álvaro. Necesito que me des tres características, tres palabras de un profesional que tú busques para que sea jefe de tu bodega de la ferretería. Tres características, sin explicación. Las tres características para un bodeguero en el área de televisores sería Sí. alguien que sepa cómo se maneja un control remoto, o sea, todas las funciones que tenga aquellos televisores, ¿no? De tal Ya. manera que pueda él decir, la ficha técnica la puede explicar a quien lo va a vender. La otra sería a lo mejor qué consumo de electricidad tiene y quizás la modernidad del televisor podría ser. Y también una persona que sepa sobre cuestiones de inventarios y manejo y cálculo de lo que es finanzas, ¿no? Ya. Y te falta uno, un dato más. ¿Qué más? ¿Qué más buscas? Necesito tres características. Lo mismo para ti, Guillermo, por favor. Nada, ¿no? Que tenga la capacidad de organización. Que sea organizado. Perfecto, muchísimas gracias. Guillermo. Bueno, primeramente que tenga conocimiento sobre el artículo. Ya. Segundo, que eh, también haya sido capacitado para poder estar en ese puesto. Y tercero, que ¿Tú qué buscarías? ¿Tú qué? que tenga el don de convencimiento para llegar a esa persona y pueda despejar todas sus dudas. Ya. Perfecto. Entre las características que ustedes me dicen, dice que sepa cómo funciona con todo lo que tiene que ver en sí integralmente el televisor, que sepa de inventarios, que sea organizado, que tenga conocimientos, que sea capacitado y que tenga poder de convencimiento. A ver, cuando hablamos de lo que tiene que ver con la normativa acá, te dice que el personal debe ser calificado. Ya. Cuando se habla del personal calificado, se te traduce en niveles mínimos de estudio. Básicamente eso. Ya, cuando hablamos de un personal calificado, ¿qué es lo que decimos? O sea, es que nosotros buscamos lo que acabo de decirles. Empezamos recién con nuestra empresa, ¿buscaremos a alguien con 20 años de experiencia? No. ¿Por qué? Porque te va a cobrar muchísimo. Ya, y obviamente como estamos empezando, vamos a ver la posibilidad de trabajar medio tiempo, de trabajar por un básico y por ende la calificación baja. Ya, cuando hablamos de calificación, el enfoque es niveles de estudio. Dentro del ARSA, cuando te dice calificación del personal dentro del área de almacenamiento, te dice calificación mínima de escolaridad. Escolaridad no entendemos y no se traduce en que haya terminado la escuela. No, se traduce en que por lo menos haya alcanzado el bachillerato. No haberse graduado, pero sí por lo menos haber estado hasta cuarto nivel. Eso es la escolaridad en calificación. Después dice capacitado. Ya, perdón, Guillermo, te escucho. Bueno, no sé,
pero en el pequeño este que tú dijiste ahí que actualmente no están solicitando un tipo de experiencia en las empresas, es lo que el gran problema de la actualidad, porque usted sabe muy bien que eh, por querer pagar algo básico, alguien sin experiencia, pero no va a rendir lo que puede dar una persona con experiencia, que ya está capacitado, que ya ha tenido ya su rango ya prescrito en la industria, a alguien que recién va a empezar. O sea, ese es un gran problema ahorita que hay, al menos en la actualidad, en todas las empresas. En todas las empresas. La manufactura de mano de obra barata por ahorrarse unos cuantos centavos a pagar bien a las personas que realmente tienen la capacidad y tienen el desenvolvimiento que necesita por venir de la empresa, pero muchos no ven eso. Ven más el punto económico, lo que se van a ahorrar a lo que pueden ganar. Correcto. A ver, yo sumo algo a tu comentario, ya, sumo algo a tu comentario que es el tema migratorio, ya, que de una u otra manera nos ha afectado muchísimo más. Esto que les voy a contar no es un tema de xenofobia, ya no es porque a la final yo creo que todos llegamos o tenemos a alguien que en algún punto de la vida fue, es o será un migrante, pero ocurrió esto hace más o menos 4 o 5 años. Petroecuador, ya como obviamente ya pasó, puedo contarlo. Petroecuador estaba necesitando un jefe de sus bodegas en los bloques 17, 18 y 19 en el oriente. Fuimos, fue un concurso abierto, ya. Más o menos fuimos unas 200 personas porque te pedían mientras más papel tengas en tu hoja de vida, se supone que vamos a calificar de mejor manera. Estuvimos alrededor de 200 personas en el concurso, ya. Llegamos 4 a la final, 4, y o sea, era un super sueldo, ya, un super sueldo que ya como ha pasado el tiempo, puedo decirles, el sueldo era de 4,500. O sea, era genial, una meca para irse a trabajar allá. Quedamos 2 en la final, ya faltaba solo una decisión de parte de la gerencia de la gerencia general de P, más, bueno, un comité, porque ya nos habíamos tenido las entrevistas y todo, y no me llamaron, ya. Supuse, dije, bueno, ni modo, pasó. Este proceso duró como 8 meses, en el cual terminamos siendo amigos con las otras personas con las que estábamos. Y me pasó a llamar, ya, me pasó a llamar a felicitarle a la persona que había llegado a esa final conmigo, y él me dijo que había estado en las mismas, ya, que él estaba por llamarme para felicitarme porque yo me quedé con el trabajo. Y en ese proceso nos hicimos amigos de las personas de talento humano y nos acercamos a conversar, ya, y les dijimos que qué había pasado, si era un tema legal, un tema de concurso público, que ocurrió con eso. Y nos contaron que de parte de una nueva área en el Departamento de Trabajo Social, habían dejado carpetas personas de nacionalidad venezolana. En ese tiempo recién estaban empezando la diáspora venezolana acá, ¿ya? Y que esas personas habían sido seleccionadas sin ningún tipo de miramiento, sin concurso, sin nada. ¿Por qué? Porque cobraban $500 cada uno. Cogieron a 4. Y entre los 4, obviamente entre 4 van a hacer el trabajo de uno de una manera mucho más efectiva, se supone. A la vuelta de un año, nos enteramos de que esas personas no dieron pie con bola y que obviamente no podían llamar nuevamente a concurso porque el concurso se cerró y se tiene que abrir cada 5 años. Ya. Ese es el problema principal. Cierto lo que dice Guillermo, que contratan personas por ahorrarse, que a la larga te va a dar problemas, sí, pero el otro es un tema muy complicado, el tema de las competencias. Ya. ¿Qué es? El tema de las competencias es tremendo. Acá se abrió no hace mucho tiempo, no me acuerdo el nombre de la empresa, una empresa de donas. Ya, que se abrieron centros comerciales y todo. Acá en Quito, en el Quicentro Shopping, abrieron eso y estuvieron 400 personas para el cargo de 2 administradores. Y personas con ingenierías, personas con masterados, personas supremamente calificadas para un trabajo de administración. O sea, ese tema va mucho más allá de migraciones, va mucho más allá de competencias, como se dice. Es un tema de que las empresas, independientemente quieren ahorrar, pero ahorran donde no deben. ¿Ya? La mejor manera que se tiene que hacer es la inversión en el personal.
Yo siempre voy a partir de eso. O sea, uno de mis principales puntos cuando se da otro tipo de capacitaciones, yo les digo, sé el primero en llegar. Si entras a las 8, puedes llegar cuarto para las 8, llega cuarto para las 8. Pero si tú sales a las 5:30, ándate 5:30. ¿Por qué? Porque el trabajo no se acaba. Tú el día de mañana vas a regresar y el trabajo va a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque después de 15 o 20 años en una empresa, el único, cuando te voten, cuando te jubiles, cuando salgas, los únicos que se van a acordar que tú hiciste horas extras son tus hijos porque no estuviste con ellos. Y tu empresa no, ¿ya? O sea, eso es algo que yo siempre, o sea, con las personas que tengo la oportunidad de decirles desde eso, o sea, sé el primero en llegar. ¿Por qué? Porque la puntualidad es básico y es lo que mejor nos hace a las personas. Si entras a las 8, llega a cuarto para las 8, para que a las 8 arranques tu jornada de la mejor manera. Pero si sales 5:30, 5:30 te vas. ¿Por qué? Porque en casa te esperan tus hijos. En la empresa no. La empresa tal vez te pague las horas extras, pero te vas a perder de un montón de cosas en tu casa, que a la final la empresa no te lo va a reconocer. Ya, pero en fin, haciendo el punto el corte de la conversación de temas sociales, volvemos a la capacitación como tal. Cuando hablamos de calificación es eso, que tenga mínimos estándares de escolaridad. Cuando hablamos de capacitado es cuando ya empezamos a tener necesidades estrictas sobre un tema. Ya, vamos a tener el tema de los televisores, juntémosle con esto, ya. ¿Qué es lo que dijo Álvaro? Alguien que sepa cómo funciona. Ya, por lo menos. Ya. No, es que yo sí sé cómo se prende un televisor. Claro que sabes cómo se prende, pero ¿sabes cómo se lo programa? No, no lo sabemos. Ya. O sea, es un tema, por ejemplo, un pequeño ejemplo acá. Mi esposa se dedica a tipos de publicidades en los que hace muebles con televisores y cosas por el estilo. Y cuando los entrega a las empresas donde las entrega, dice, pues un televisor se prende y sale la imagen. Ya. No es así. ¿Por qué? Porque tienen que llamarle y ella tiene que explicar el proceso de cómo poner la flash, de cómo abrir las opciones, de cómo hacer que las cosas funcionen. Eso es capacitado. Que sepa del tema y que lo domine de la mejor manera posible. Conocimientos adecuados se apega. ¿Qué es eso? Hay muchas personas, todos somos buenos para algo, todos, pero no somos buenos para todo. Ya, algunos son buenazos para la electricidad, les gusta muchísimo. Ese es un conocimiento adecuado, que tienes la afinidad de poder desarrollar determinadas competencias y habilidades que va a permitir que te capacites y que te califiques. Y viene uno de los más complicados, los controles de calidad. Ya, un control de calidad no necesariamente es hacer un inventario. Un control de calidad es lo que ustedes como jefes de bodega tienen que hacer siempre a la gestión de su gente, pero sin que ellos sepan cómo se hace. ¿Qué es lo que pasa aquí? Este es un tema psicológico social. Si es que yo llego el día de mañana a sus empresas, hola Álvaro, Guillermo, ¿cómo les va? Vengo a hacerles una pequeña evaluación. ¡Pum! Te entra aquí la duda de que hice algo mal y ahora me votan. ¿O qué pasó? ¿Qué hice? Intentas acordarte errores que ni los cometiste, pero ya te entró la angustia de que ahora te votan. Y como no estás pensando en tu trabajo, puedes cometer errores que te hagan resbalar. A nadie le gusta sentirse observado, mucho menos evaluado, porque asumimos de que nos quieren votar o nos quieren reemplazar. Cuando hablamos de controles de calidad, el tema es mucho más inteligente. ¿Cómo evaluar a su personal? ¿Cómo aplicar controles de calidad a la gestión de su personal? Fácil, simplemente preguntando, no lo que hacen, sino generando la situación. ¿Ya? ¿Cómo generamos la situación? Volvemos al tema del televisor. Tenemos un televisor ahí, chuta, cogemos simplemente, le viramos la pila al control y decimos, no prende, chuta, no prende. Guillermo, me puedes venir a ayudar? Guillermo viene, chuta, no funciona, tal vez sea esto, prendámosle manual o giremos las pilas del control. Te das cuenta que el control de calidad funcionó. Ya. O sea, vamos eso aplicado a lo que tiene que ver con los inventarios. Volvemos a BPAs. BPAs según el ARSA. ¿Qué se tiene que hacer como controles de calidad? Hacer auditorías constantes, básicamente enfocados a temas de evitar todo tipo de contaminaciones. Mañana vamos a revisar los tipos de contaminaciones que existen y hay un montón, infinidad de tipos de contaminaciones. ¿Cuál es la más común o la que todos hemos escuchado porque se ha puesto de moda? La contaminación cruzada. Ya, es una de las que existe, pero hay muchísimos más. Y unas que en verdad son mucho más nocivas y más peligrosas, casi mortales.
Esos controles de calidad son los que se enfoca al tipo de negocio, enfocado en un control que respete las normativas mínimas de limpieza y de asepsia. Nos vamos a las que son buenas prácticas de bodega y 5S, que se maneje de una manera correcta las actividades desempeñadas por tu personal. Juntamos las dos nuevamente. Queremos hablar de limpieza. Sí, cada cuánto se hace la limpieza, cómo se la revisa, vamos a hacer inspecciones semanales, quincenales, mensuales, anuales, como sea, pero son los controles de calidad aplicados, siempre documentados. ¿En dónde? En la bitácora que nos comentó Álvaro, siempre. Manejar el tema de reportes verticales. Este viene a ser un tema educacional. ¿Ya? ¿Qué es un reporte vertical? ¿Qué entiendes o qué crees que sea un reporte vertical, Guillermo? Sí, sí, me corregiste, no tengo la mayor idea de qué No puede hay ser. problema. Álvaro, ¿qué crees que sea un reporte vertical? Tampoco, sé que hay conceptos horizontales y verticales, pero no puedo definir. Ya. A ver, cuando ocurre algo dentro de la empresa, de cualquier empresa, ¿qué es lo que pasa? A ver, si es que ocurre un accidente, ya, dentro de una empresa, ¿a quién avisamos primero? ¿A quién avisamos primero? Al pana. Chuta el amigo. Ve, Guillermo, ve lo que hice, pero qué bruto, ve lo que hice. A mi compañero, ya, a mi horizontal. Ve lo que hice, ay, ya me compliqué. ¿Y ahora qué hacemos? Y Guillermo dice, chuta, y no, y yo sé que el mensajero sabe de eso. Y no se va el reporte hacia arriba, sino empieza a irse hacia abajo. Ya, ¿qué es esto? Ocurre algo y hacia arriba la información. Ocurre algo a mi jefe, a mi supervisor, y de ahí empiezo a ir escalando si es que no me ayuda mi supervisor, no me ayuda el jefe de bodega, me ayuda el coordinador administrativo, el gerente, y vamos para arriba. Es eso. Los reportes verticales aplica a los 4 casos: manufacturas, bodegas, almacenamiento y 5S. Toda la información de cualquier evento generado solo se va en línea superior, nada transversal, nada horizontal y mucho menos inferior. No, no le digas a nadie, sabes que vea, culpémosle al nuevo. Chuta, le culpamos al nuevo, ves que la información no se fue así, sino se fue abajo, se hizo bola y se fue por otro lado. Eso es los reportes verticales, ¿ya? Y uniformes apropiados, EPPs. ¿A qué nos referimos en esta parte? La legislación ecuatoriana nos indica, bajo normativas y estándares internacionales, de que existen cinco elementos o 5 equipos de protección personal necesarios y obligatorios dentro del país. Si me dicen esos 5, vamos con 3 puntitos adicionales. Son 5, los súper obligatorios, ¿ya? De ahí existen exactamente 63 EPPs. Hablamos de específicos. Yo les doy un específico. Una mascarilla full face, ¿ya? Ese es un tipo específico, que para determinado trabajo sí se necesita. Pero quiero que me digan cuáles son los 5 que en general necesitamos. Álvaro. Podría ser el casco, 1, pues ya, chaqueta y pantalón reflectivo, 2, eh, el chaleco reflectivo, 2, los auriculares de protección, la, la mascarilla para gases y las botas con punta de acero. 3. Botas de seguridad. Hablemos con botas de seguridad porque hay un montón de tipos de calzado. Vamos 3. Me diste muchos específicos, pero me vas dando 3 generales. Prenda reflectiva, zapatos de seguridad y casco. 2 más te faltan. Las gafas. 4. Para los oídos. Son específicos. Allá. Te falta 1. Esos son los que me acuerdo ahora. Ya. Te falta solo 1, Guillermo, y te regaló los 3 puntos. Te regaló, te la dejó boteando, solo tienes que meterla nomás. Estás con el micrófono apagado. A ver, ya dijo casco, dijo, faltan los guantes. Guantes, correcto. Son los guantes. ¿Qué son? Casco, Casco, gafas, gafas,
prenda reflectiva, zapatos de seguridad y guantes. Ya. Esos 5 son los que la normativa ecuatoriana te obliga a que sean utilizados. Ya, el resto son específicos. Tapones auditivos, mascarillas, full face, one face, de doble filtro, mangas de cuero, chaquetas de cuero, pantalones industriales, pantalones de frío, todo eso es por un trabajo específico. Pero cuando hablamos de los uniformes apropiados de PP, se vuelven a juntar los 4. 5S te dice específicamente que dentro de la bodega todo el personal tiene que utilizar obligatoriamente por lo menos 5. O sea, ¿qué te dice? Que tienes que ocuparlos todos. Ahí sale la pregunta, si lo hacemos o no. Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque siempre, seguramente en algún momento ustedes, es que solo voy a coger una cosita y de gana. Ya. Y ese de gana hace que no utilizaste en ese momento tu casco y puede ocurrir un accidente o un llamado de atención, una inspección o cualquier cosa que ocurra que hace que el encaminarse en nuestra gestión de calidad deje de funcionar. Cuando hablamos de uniformes apropiados de PPs es por lo menos utilizar estos 5. Aquí existe un anexo, un acápite, un punto informativo, nota en rojo con una alerta grandota sobre la faja de seguridad. Ya, esta año 1900 o año 2007, perdón. Un trabajador de la empresa en ese tiempo Indega de Coca-Cola o Araca Continental era un chofer de los camiones distribuidores que tenía casi 18, 19 años trabajando en camión distribuidor. Y este señor sufrió un accidente laboral. Ya, ¿cuál fue su accidente laboral? Que amaneció y no pudo moverse de la cama por un dolor tremendo en la espalda. Se fue al médico, por suerte estaba pagado el seguro, hacen la revisión y encontraron una desviación en una de las vértebras de la parte baja lumbar de su espalda. Hicieron la revisión, hicieron los exámenes y qué era lo que pasaba. La columna era así, pero estaba así, ya, así. Empezaron a hacer los análisis. ¿Cuánto fue la demanda? $700,000 puesto a Indega. ¿Qué fue lo que pasó? Ganó. Ya. ¿Por qué? Porque no le habían dado las facilidades sobre el tema de trabajos ergonómicos. Ya, ganó esta parte, pero después de un análisis no muy sesudo, no muy difícil, se toparon con que este caballero usó la faja los 17 años de trabajo. Todos los días puesto la faja de seguridad. Ustedes seguramente han visto los camiones que entregan cerveza, que entregan gaseosas, a estos nuevos bis que se dedican a entregas. ¿Qué es lo que hacen? Siempre están puesto la faja. Imagínate la presión sobre tus riñones, sobre tu espalda, sobre tu estómago, más la posición ergonómica de estar manejando, más el calor que se genera, más la presión de las piernas, obviamente te va a pasar algo. Ya. Y por eso existe una resolución en el IES a través de su Secretaría de Riesgos Laborales, en el cual existe la prohibición del uso. Esa faja solo puede ser utilizada en maniobra. ¿Qué es esto? Vas a mover las cajas de tu bodega, te pones la faja, levantas con rodillas, como sabemos, haces el movimiento, te sacas la faja y la cuelgas. No puedes ponértela ni como tirantes como la gente acostumbra. Es un tema que lastimosamente no ha sido socializado de una manera correcta dentro del país, pero te acarrea unas multas altísimas a las empresas. En el caso de que te caiga una inspección, cierro alerta. Dentro de los requisitos de una de EPPs ya no se encuentra la faja. Se encuentra un cinturón de seguridad que debe ser utilizado únicamente en maniobras. ¿Alguna pregunta, por favor? No, continuamos. Ahora, cuando hablamos de la infraestructura de las áreas o instalaciones para el almacenamiento de BPAs y 5S, hablamos de las zonas directas del almacenamiento. Ustedes en la imagen que tienen en su pantalla, vamos a ver similitudes y diferencias sobre los mismos. Vamos a empezar a ver, porque tenemos 5 minutos y tenemos que aprovechar el tiempo al máximo. Clasificación coherente, ya. Lo que revisamos y lo que vimos en la tercera imagen el día lunes al inicio del curso. Una clasificación coherente es tener a la mano las cosas que más nosotros necesitamos. Sale la pregunta, Álvaro, en tu bodega, lo que más sale, ¿en qué parte de la bodega tienes almacenado? Siempre está cerca para cuando me desplazo
y a la mano. Es decir, no necesito usar una escalera para poder tomarlo. ¿Por qué? Se facilita el movimiento, hay menos riesgo y fácilmente lo entrego. Correcto, lo hacemos más rápido, en menos tiempo y corremos menos riesgo. Esa es una clasificación coherente. Dentro de con el mismo ejemplo, Guillermo, este artículo que tenga mayor movimiento y todo, ¿deberá estar más cerca o más lejos de la puerta de despacho? Bueno, debería tener una distancia acorde, porque tampoco no puedo tener yo a 1 metro o 2 metros lo que me van a solicitar por el espacio que yo también necesito en mi oficina. O sea, debería estar a una distancia que tampoco no sea mayor a unos 5 metros, ¿ya? Porque igual no puedo tener las cosas tan cerca porque sea que, por ejemplo, si tengo mi escritorio y estoy rodeado de persas, un sismo me pueden caer esas cosas encima. Entonces, Ya, tiene que haber una distancia adecuada que no influya que esté en peligro mi seguridad y tampoco la persona que vaya a retirar, pues, ¿no? O sea, siempre tiene que haber una sala de espera donde él va a esperar a que se le entregue el producto o el artículo, ¿no? Pero siempre tiene que haber una distancia moderada, ¿no? Donde no se corra ningún riesgo, ya, ningún riesgo laboral. correcto. Cuando hablamos de clasificación coherente, debemos prevalecer siempre el sentido de seguridad y de desplazamiento. Ya, ¿qué es esto? Nos apegamos un poquito más a lo que dijo Álvaro. No está muy arriba porque de gana coger la escalera y más me evito la fatiga de subirme. Debe estar a la mano. Debe estar cerca cerca de la puerta, obviamente, pero no tan cerca para que no metan la mano y se te los lleven. Esa es la clasificación coherente 5S y BPP y BPB. Ya, ahora, cuando hablamos del diseño del almacenamiento, ya, el diseño del almacén, perdón. El diseño del almacén, yo he venido haciendo cuña sobre los cursos que también damos acá, pero les digo a breves rasgos de qué se trata. Cierren sus ojos y vemos un cuadro, un cuadrado, ¿ya? Este cuadrado tiene una sola puerta de ingreso y la misma es de despacho, ¿ya? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cómo se diseña un almacén de una manera de una manera estándar, universal? ¿Ya? ¿Qué es esto? Por el lado que entra, debe dar un círculo y salir por ahí mismo. ¿Para qué? Para no complicarnos al momento de trabajar sobre nuestra cadena de suministros. Ya, ¿qué es eso? Recibo, reviso, almaceno, controlo, despacho, círculo. Es el diseño del almacén, el idóneo, ya, en el que mis artículos de más alto movimiento se encuentran a mano, los artículos de mediano movimiento se encuentran no tan a la mano, y mis artículos de baja rotación y de nula rotación, tal vez de cierta manera almacenados. Eso básicamente y a breve rasgo es un diseño del almacén. Entonces, siendo las 8 en punto, quiero agradecerles muchísimo la participación hoy de ustedes. Ha sido una súper chévere, una gran clase. Nos vemos el día de mañana puntualitos, por favor, para continuar. Y antes de que nos corten la luz, vamos a terminar la clase por aquí. Que tengan una muy buena noche. Saludos en sus casas, a sus familias y nos estamos viendo el día de mañana. Listo, gracias. Que Que tengas buena descansen. noche. Una muy buena noche. Buenas noches, muchas gracias. Ok.